Muy buen día, mis queridos amigos y hermanos, el Señor les bendiga mucho. Nuevamente comenzamos un trimestre y este trimestre de estudio que va hasta el mes de diciembre tiene como título La vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Y como subtítulo vamos a esta semana a estudiar acerca de la rebelión en el universo perfecto. El versículo que tenemos para memorizar, que deberíamos memorizarnos esta semana, lo encontramos en Isaías capítulo 14 y versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Vamos a encontrar un poquito más de sentido de este versículo más adelante, cuando entendamos un poco más acerca del origen del pecado. Muchos se han preguntado, o más bien hay teorías acerca de cuál ha sido el origen del mal en este mundo, cuál fue el origen del pecado. Y hay mitologías inclusive que tienen sus propias ideas acerca de por qué existe el mal y el bien. Algunos dicen que siempre ha existido, porque si no hubiera mal, pues tampoco se podría definir el bien, en fin, muchas teorías. Pero lo que la Biblia nos habla acerca de nuestro Dios es que Él es amor, que Él es todopoderoso y que es perfecto. Son atributos que nos ayudan mucho a definir un poco acerca de cuál sería la procedencia del mal, si la procedencia del mal vino de parte de aquel que nos creó. Bien, estos atributos nos ayudan a tener un entendimiento que no pudo haber sido Dios quien originó el mal. Dice que Él es amor, que es todopoderoso y que es perfecto. Por lo tanto, todo lo que Él hace, su creación, debe ser igualmente perfecta, así como cuando creó la tierra. Entonces nos nace otra pregunta. Bueno, si la tierra era perfecta cuando salió de sus manos, ¿cómo es posible que haya mal o que haya pecado? La respuesta general que conocemos es que, Adán y Eva desobedecieron y pecaron. Pero entonces esto también trae otra situación particular, porque la Escritura dice que la serpiente los engañó. Antes de que ellos pecaran, ya existía el engaño. Y esto es algo negativo, algo que no procede de Dios. En esas circunstancias tendremos que remontarnos un poco al pasado para ver dónde se originó el mal. Muy bien, para esto entonces vamos a analizar algo acerca de ese tema. Analicemos entonces un poco. La naturaleza nos muestra ciertamente dos diferencias. Podemos ver el mal y podemos ver también las cosas buenas. Por ejemplo, cuando tú miras un gato, lo ves muy tierno, muy amoroso, muy cariñoso, pero de repente ves otra faceta de él que no es tan agradable. Cuando mira un animal más pequeño que él va y lo mata, lo atrapa y lo mata, ni siquiera porque tenga hambre, sino porque jugando le hace daño, se divierte haciéndole daño. Entonces podemos ver un contraste en el mundo, en la naturaleza, y así con muchas cosas. Con la creación es igual, con las plantas vemos rosas, pero también esas rosas tienen espinas y causan dolor. Entonces podemos ver una mezcla de el bien y del mal, aún en medio de la naturaleza que tenemos hoy en día. No en vano en la parábola el Señor dijo lo siguiente. Vamos a leer Mateo capítulo 13, versículo 27. El Señor hace una parábola aquí del trigo y la cizaña, y aquí entonces hay una pregunta. En la parábola dice: vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues tiene cizaña? Y la respuesta
del padre de esa familia les contestó en la parábola, ¿no? Les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Bueno, si nos damos cuenta, así como se expresó en la parábola, asimismo también lo entendemos en todo lo que aprendemos de la palabra de Dios. Dios creó un mundo perfecto, pero vino un enemigo y sembró el mal. Miremos un poco y analicemos 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8 y el versículo 16. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8 dice de la siguiente manera: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Aquí nos habla de relación y de algo más. Estos dos versículos nos transmiten dos mensajes importantes que debemos tener en cuenta. Y el primer mensaje es que el amor no puede existir encerrado en sí mismo. Dios es amor y por lo tanto Él necesita comunicarlo a otros. Necesita expresar ese amor. Es así que Él lo expresa inmediatamente internamente con la deidad, con su Hijo y con el Espíritu Santo, y de manera externa con nosotros, sus criaturas. La segunda idea que nos da es que todo lo que Dios hace es una expresión de su amor. Su amor es revelado a través de su misericordia, de su bondad, de las cosas buenas que podemos percibir en la naturaleza y de todo lo que viene de Dios, pero aún también su amor se expresa en sus juicios punitivos. Aún ahí también podemos entender el amor de Dios. Y en tercer lugar, ya que Dios es amor, y pues todo lo que hace expresa su amor, Él no pudo haber sido quien originó el mal, que está tan en contraposición con todo el bien que es Dios, con todo lo bueno que es Dios, con su propio carácter y su propio gobierno, su propia justicia. Todo el mal está en contraposición con lo que es Dios. Entonces tenemos tres ideas importantes que nos ayudan a entender que no es Dios el originador del amor. Ahora bien, desde el punto de vista de su soberanía, Dios no necesitaba crear nada más, Él es suficiente en sí mismo. Eso desde el punto de vista de su soberanía. Pero desde el punto de vista de su amor, tal y como lo refiere la palabra de Dios, que Dios es amor, Él necesitaba crear un universo para compartir ese amor, para comunicar ese amor. Y es interesante que Él haya creado seres como nosotros, los seres humanos, a quienes Él lo comunica, y nos dio la oportunidad y nos dio la facultad de responder a ese amor, de compartir y expresar también el amor, así como lo hace para con nosotros, que nosotros también lo podamos hacer para con los demás. Si tú miras a tu alrededor en la naturaleza, mira bien dónde puedes encontrar aún el amor de Dios en medio de la creación. En medio de todas sus criaturas. ¿Cómo puedes tú reconocer el amor de Dios? ¿Cómo podemos inclusive aprender de las cosas que vemos sencillas en la naturaleza, de las hormigas, de los animalitos, de las ardillas, de cada criatura suya? ¿Qué podemos aprender de lo bueno? ¿Qué podemos extraer? ¿Qué enseñanzas podemos tener en el cultivo de la tierra? Hay muchas cosas que aprender del carácter de Dios y de lo que Él nos quiere comunicar a través de estas cosas preciosas, a través de su naturaleza. Analizaremos un poco cómo el hecho de que Dios sea amor y de que su creación
sea una expresión del amor de Dios. Entonces vamos a analizar el siguiente texto para darnos cuenta cómo el libre albedrío es también el fundamento de ese amor. Leamos Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 16. Dice de la siguiente manera: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Amén. Muy bien, al darnos cuenta sobre lo que está diciendo este texto, no podría escribirse este texto si no estuviera sobre el marco de una libre elección, lo que llamamos libre albedrío, o lo que otros llaman la voluntad, la capacidad de elegir. Es una invitación a amar. Hay muchas cosas en la naturaleza que no pueden elegir, son cosas artificiales, donde no podemos encontrar el amor. ¿Por qué razón? Fueron creadas para hacer lo que se programó para que fueran. Una flor artificial no puede inspirar una fragancia, a menos que le sea impuesta, ¿no? A menos que se le ponga también de manera artificial. Pero una flor de plástico, una flor artificial, no va a crecer, tampoco se va a marchitar, no va a atraer las abejas hacia sí. Si nosotros fuéramos creados sin esa elección, seríamos como robots, programados simplemente para hacer la voluntad del que nos creó y nada más. Pero no es así. En el libre albedrío podemos encontrar el fundamento del amor, porque Dios nos da esa libertad para elegir, y no solo a nosotros, sino todas las criaturas de Dios en el universo. Los ángeles aún tienen y cuentan con ese libre albedrío. Precisamente, Lucifer, uno de sus ángeles, abusó de ese libre albedrío. El Señor nos creó para amarnos, porque Él es amor, pero no nos quitó la posibilidad de elegir inclusive otro camino. En su amor infinito nos dio libertad para elegir. Es así, mis hermanos, que tomamos como resumen o como conclusión que si el Señor nos revela su amor para con nosotros, el resultado de esa relación, el resultado también de esa libre elección es que nosotros por gratitud también participemos de ese amor y que recibamos ese amor con gratitud, y también por gratitud nos amemos los unos a los otros. Esa debería ser nuestra actitud. Cuando hacemos esto, al mismo tiempo estamos revelando que Dios está en nosotros. Eso es lo que está diciendo el texto. Nuestra gratitud hace que nuestra relación entre nosotros como criaturas de Dios pueda revelar el amor de Dios y también comprobar que Dios está obrando en nosotros. Pueden haber muchas preguntas acerca de cómo apareció entonces el mal, pero precisamente esa libre elección
dio la oportunidad para que alguien eligiera lo incorrecto. Y no es diferente para nosotros. Nosotros aún estamos en la posibilidad. A pesar de que conocemos los resultados del mal, a pesar que conocemos los resultados de las malas elecciones, tenemos mayor responsabilidad acerca de cómo elegir. Tenemos el ejemplo. Ya sabemos lo que ocurrió con Satanás. Hemos visto los resultados del pecado. Los terremotos, las enfermedades, el dolor, la tristeza, los celos, las iras, las traiciones, los engaños, las mentiras. Conocemos los resultados. Conocemos el dolor que causa, pero es nuestra elección. Es nuestra definitiva elección. Ahora bien, cualquiera que sea tu pregunta de cómo apareció, es difícil explicar el origen del mal a ciencia cierta. Sabemos en quién se originó y sabemos también por lo que dice la Biblia cómo se originó ahí. Empezó a haber orgullo, pero alguien podría preguntarse, bueno, ¿y de dónde salió el orgullo? Bueno, algunos se dice en Colombia, le achacan o le imputan a Dios el hecho de que Él creó el mal, porque ¿de dónde habría salido? No, Él no lo creó, solo permitió que existiera, precisamente porque Dios nos dio esa libertad de elección. Él permitió que hubiera esa situación para que nosotros pudiéramos elegir. No fue creación de Dios. Dios no creó el mal, Dios solo lo permitió. Ahora bien, mis hermanos y amigos, tú tienes también tu capacidad de elegir, por lo que conoces de Dios, por ese libre albedrío que el Señor te dio. Es un regalo precioso, pero también no usarlo bien, abusar de ese libre albedrío, de esa libertad que tenemos, puede traer poderosas consecuencias. Ahora, usarlo bien también tiene poderosas consecuencias, solo que son consecuencias eternas. El Señor te bendiga, mi hermano. Espero que tú y yo podamos elegir correctamente de aquí para el frente, de la mejor manera, para honra y gloria de Dios y para nuestra salvación. Vamos a analizar un poco acerca de cómo la ingratitud por el amor que nos ofrece el Señor trajo tanto mal a este mundo y aún sigue trayendo. Analizaremos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, y vamos a leer solamente desde el versículo 12 hasta el versículo 19, y dice la escritura de la siguiente manera: Hijo de hombre, levanta endechas contra el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina, de topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Amén. Estas palabras nos aclaran un poco acerca de dónde se originó el pecado.
y podemos ver que fue en un ángel poderoso, querubín. Muy bien, aunque la escritura aquí habla acerca del rey de Tiro. El libro de Ezequiel en su mayoría es simbólico. Y a través de personas, animales o cosas puede representar y describir realidades eternas o realidades cósmicas para darnos una idea de lo que va a acontecer en el futuro o de las cosas o de la historia. Nos representa cosas que van a acontecer en el futuro. Entonces, a partir del primer versículo, el Señor se refiere al rey de Tiro como un ser que quiso sentarse en el trono de Dios. No, perdón, como un rey que se sentaba en el trono de los dioses y que se creía ser Dios. Ahora aquí en los versículos que leímos, ahora hace una analogía acerca de Satanás y dice que estuvo en el huerto de Edén, que era un querubín, pero que él como una criatura de Dios, como un ser moral, tenía libre albedrío, elección, posibilidad de elegir. Y cuando el Señor habla ahí en su palabra que lo creó perfecto, esa perfección incluye precisamente ese libre albedrío, incluye esa capacidad de elegir. Aunque el Señor creó o cada criatura suya, aún los ángeles, tienen libertad de elección, el Señor los creó para que eligieran hacer lo correcto, pero no quitó del lado de ellos el elegir coger un camino equivocado. Es su elección, así como es la nuestra. Lamentablemente, Lucifer hizo uso indebido de esa libertad que el Señor le dio y empezó a creer que él era merecedor de cosas mejores de lo que hasta ahora había recibido. Dejó de tener gratitud hacia Dios, hacia su Creador, y que comenzó a mirarse a sí mismo y a empezar a sentir que él debería también ser adorado y que él también podría ser un Dios. Es terrible. Cuando nosotros abusamos de la libertad que el Señor nos da, se corrompe nuestro corazón. Así fue en el caso de Lucifer. No estamos ajenos a que nos continúe pasando estas situaciones. Hemos de aceptar humildemente que nosotros somos criaturas y que Dios está por encima de todos y que el Señor por amor nos dio esa libertad para elegir. Tristemente, Satanás hizo mal uso de esa libertad y ahí comenzó el asunto. No podemos explicar cómo pudo haber aparecido esto. El pecado es un asunto extraño, es un misterio que solo el Señor nos irá a responder cuando nos encontremos con Él en las mansiones eternas. El Señor te bendiga, mi hermano. Haz buen uso de tu libertad, del libre albedrío que el Señor te dio, de la voluntad, de la capacidad que tienes para elegir, que lo hagas para el bien. Queremos hablar acerca del precio del orgullo. ¿Cuál es el resultado del orgullo? En las Escrituras siempre hemos tenido dos temas que causan interés, pues compiten entre sí y son los temas de Salem o el monte Sión o Jerusalén o la nueva Jerusalén, que compiten con Babilonia o Babel, que representa el mal, y Jerusalén o la nueva Jerusalén, Salem, representan el reino de los cielos. Ahora bien, cuando nosotros miramos el libro de Isaías, en el capítulo 14, a partir del versículo 1, habla acerca de Babilonia. Y se dice que Babilonia caería. Se profetiza, es una profecía contra Babilonia,
de que va a caer por su orgullo y tan grande que era, tan orgullosa que era, y va a caer. Y analógicamente, así como en el libro de Ezequiel que vimos el día anterior, también hay una analogía con respecto a Lucifer o a Lucero de la mañana. Y vamos a leer lo que dice en Isaías, en el capítulo 14, a partir del versículo 12. Y dice de la siguiente manera: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Amén. Estos versículos nos hablan acerca del orgullo de Satanás. Cómo él se creyó superior a Dios. Pensó inclusive competir con Dios. A los lados del norte pondré mi trono. No quería casi nada Lucifer. Quería asemejarse. Quería estar, si bien es cierto, en la misma posición de Dios. Podemos ver entonces claramente cómo ahí en el libro de Isaías está revelado que Satanás se llenó de orgullo. Dice: decías en tu corazón: subiré al cielo junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Qué orgullo tan tremendo el que tenía Satanás, el que tiene. Y este es un llamado a nosotros para que no participemos de este orgullo. No fue en vano que quedó registrado también en el libro de Daniel la historia de Babilonia con su rey Nabucodonosor, símbolo del orgullo también. ¿Recuerdan en el capítulo 2, donde el rey tiene su sueño de una imagen grande, en donde Dios revela a través de su siervo Daniel, le revela a Nabucodonosor que esa imagen grande que estaba representada con 4 metales diferentes y la cabeza era de oro, y le fue dicho a Nabucodonosor que él era esa cabeza de oro, su reino era esa cabeza de oro, pero que después vendrían otros reinos. Después, posteriormente a esto, el rey Nabucodonosor, en su orgullo, manda a crear una imagen, una estatua pero toda de oro, distinto al sueño que había tenido, queriendo representar que su orgullo sería duradero para siempre. Mandó a hacer una estatua de oro y fuera de eso mandó que la adoraran. El orgullo era grande en el rey de Babilonia. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Destrucción. Destrucción. No en vano el Señor nos llama a que nosotros salgamos de Babilonia representando esta situación de salir del orgullo, de salir de la vanidad, de pensar que nosotros lo que hemos alcanzado lo hemos alcanzado por nuestras fuerzas, por nuestros propios logros. No pensando que hay alguien que gobierna el universo, no pensando que todo está sustentado por su mano, sino pensando en las capacidades nuestras para alcanzar los logros, en nuestra inteligencia, en nuestra fuerza, y tal vez muchos pensando en que también nuestro poder es el que hace posible estas cosas, alcanzar esos logros. No es así. Entonces, cuando hablamos de Babilonia,
Estamos hablando de un poder que va en contraposición al gobierno de Dios. Hablar de Babilonia o hablar de Babel o hablar de Nabucodonosor, estamos hablando del orgullo, estamos hablando de competir contra Dios. No en vano el Señor nos pide que salgamos de Babilonia. Mi hermano querido, ¿por qué es que nosotros nos enorgullecemos tan fácilmente de los logros que obtenemos? ¿Cómo podemos nosotros dejar de jactarnos de los cargos que alcanzamos, de los logros, de las posesiones que el Señor nos permite obtener? ¿Cómo podemos nosotros tener más bien presente la cruz? Y cómo al tener presente la cruz es que ella puede evitar que nosotros caigamos en la trampa del orgullo. Cuando vemos hacia la cruz, nosotros podemos analizar a aquel que se humilló, aquel que, si bien alguien tiene algún mérito de jactancia, sería Jesús, pero no lo hizo, todo lo contrario. Se humilló, fue humilde, y se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte. ¿De qué tenemos nosotros que jactarnos? ¿Por qué hay orgullo en nosotros? ¿Qué tenemos que nos haría sentir orgullosos? Por lo único que nosotros deberíamos sentirnos agradecidos en lugar de orgullosos es que Dios puso sus ojos en nosotros para salvarnos. Y todo lo que pone a nuestro alcance, todo lo que pone en nuestras manos, son herramientas para que nosotros, por gratitud, por lo que Él hizo por nosotros, podamos también hacer que otros sean salvos por Él. Vamos a ver el tema que se titula La propagación de la incredulidad. El día anterior vimos cómo el orgullo causó el pecado, el orgullo en alguien que abusó de su libertad en el cielo, que fue lo que leímos en Isaías capítulo 14, cómo este ángel orgulloso quería ocupar el lugar de Dios y recibir su adoración. Para eso ustedes ya saben, cuando una persona quiere destronar a alguien, busca adeptos, y para poder buscar adeptos, cuando hay mucha convicción de que alguien fue buen líder o está siendo buen líder, entonces la tendencia que hay cuando hay mal en el corazón es a comenzar a hablar mal del líder y ofrecer algo mejor. Con seguridad, esto fue lo que aconteció en el cielo con Lucifer. Dice la Escritura que los chismes que él propagó fue parte de su iniquidad. Entonces él comenzó a ganar adeptos, ángeles que creyeran en sus palabras, que creyeran en sus promesas de un mejor gobierno, y así ganó también adeptos. Y cuando miramos en Apocalipsis, en el capítulo 12, no lo vamos a leer todo porque no tendríamos tiempo, pero cada uno de ustedes puede leerlo. Allí dice que la tercera parte de las estrellas, o sea, la tercera parte de los ángeles del cielo, fueron arrojados del cielo. Ahora, aquí en este capítulo 12 tenemos un amplio en marco general, tenemos una guerra, una lucha. Y las dos partes son, por un lado, Lucifer, a quien se le llama el dragón o la serpiente antigua, diablo, y Satanás, el acusador de los hermanos. Esto está en Apocalipsis, ahí en el capítulo 12, en el versículo 9 y versículo 10. Y por otro lado tenemos a Jesús, a quien se le llama Miguel. Esta palabra Miguel, o este nombre Miguel, quiere decir quien es como Dios. Por eso aseveramos que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos dos partes en este conflicto. Por eso siempre hablamos del conflicto entre el bien y el mal. Miguel, quien está de parte de Dios, y Satanás, o sus ángeles, que están de parte de Satanás.
Ahora, si nosotros analizamos un poco el texto, podemos ver tres aspectos. En primera instancia, que la guerra o esta batalla comenzó en el cielo. Esta rebelión que se llevó a cabo contra el gobierno de Dios comenzó en el cielo. En segunda instancia, terminó con la victoria decisiva de Cristo en la cruz. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, esa batalla, esa lucha por la supremacía terminó. Pero no terminó Satanás con sus engaños y sus mentiras. Entonces aquí viene el tercer aspecto. Aún estamos en esa contienda. Aún estamos en ese conflicto en donde el objeto ahora ya no es el Señor Jesús, ya no es nuestro Señor Jesús, sino que el blanco, los ataques de Satanás se dirigen ahora hacia nosotros, el remanente, el pueblo de Dios, el pueblo que estamos para el tiempo del fin. No podemos decir cuánto tiempo, o no dice la Escritura cuánto tiempo duró esa batalla en el cielo, pero con seguridad, así como Dios ha hecho con cualquiera de nosotros, el Señor tuvo que haberle dado oportunidad a Lucifer para arrepentirse, hasta el momento en que tuvo que ser arrojado del cielo. El asunto es que vinieron a parar aquí a la tierra. Esa lucha que comenzó allá, esas ideas, esas intenciones que comenzó allá en el cielo fueron pasadas para acá, para la tierra. En ese marco podemos darnos cuenta cómo estamos nosotros corriendo grave peligro, pues que ese mal fue trasladado aquí a la tierra y nos está contaminando a nosotros. Pero ¿saben una cosa? Satanás no prevaleció en el cielo. Y no prevaleció en el cielo, tampoco va a prevalecer aquí en la tierra. ¿Por qué razón? Porque Dios es dueño del universo. Ahora, es nuestra elección que nosotros, igual que los ángeles que decidieron seguirlo, nos paremos a su lado, o igual que los ángeles que se quedaron con Dios en el cielo, que no le creyeron los engaños y sofismas de Satanás, permanecieron firmes y leales a su Creador. Esa es también nuestra elección. Esperemos, mis hermanos, que tú y yo podamos elegir correctamente. El Señor te bendiga. Un abrazo. Bendiciones.